Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, se afianza el modernismo en el mundo hispano de las letras, y es entonces cuando aparece por primera vez en diferentes obras de la literatura española, tanto de grandes autores consagrados como de escritores menores, un canto elogioso hacia las drogas y una visión de las mismas como un medio para conseguir la inspiración poética. El hachís, el opio y el vino, entre otras sustancias, aparecen de forma recurrente en los poemarios de la época. En algunos casos parecen ser únicamente un medio para ornamentar la poesía, con motivos exóticos y orientalistas. En otros casos, en cambio, las referencias a la droga aludirán a una supuesta experiencia de los autores con las mismas. Los versos describirán los síntomas y efectos que les permitirán alcanzar el estado de ebriedad necesario para observar la realidad y la belleza desde nuevas perspectivas, un hecho que les facilitará una visión del mundo y de la literatura totalmente original e innovadora. El propósito de este podcast se centra, por tanto, en estudiar el tema de la inspiración poética a través de las drogas para observar qué función tiene el mismo dentro de la obra de 6 modernistas españoles: Salvador Rueda, Ramón del Valle-Inclán, Antonio de Zayas, Manuel Machado, Francisco Villaespesa y Emilio Carrete. El uso de las drogas en la literatura o la simple mención de las mismas en poemas u otras obras literarias resulta ser una constante en la poesía simbolista que abarca los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX. De hecho, es en el modernismo cuando aparece por primera vez en la literatura española esta tendencia. Este tema, muchas veces encaminado hacia la alabanza de los efectos del hachís, aparece en ciertas obras de escritores modernistas como resultado de una moda literaria. Podría decirse que esta moda se cultivó en el panorama literario hispano desde el modernismo hasta la segunda mitad del siglo XX. Ciertos autores trataron el tema como José Martí, Julián del Casal, José Asunción Silva, Horacio Quiroga, Pedro Barrantes, Ricardo Gil, Francisco Villaespesa, Ramón del Valle-Inclán y Octavio Paz, entre otros. Debe tenerse en cuenta que, en general, estos autores demuestran en sus escritos el legado o el influjo de algunos escritores de la modernidad como Charles Baudelaire, Théophile Gautier o Arthur Rimbaud, quienes siguieron la línea del escritor inglés Thomas de Quincey, pues cabe señalar que este autor, a través de su famosa obra Confesiones de un opiómano inglés del año 1821, se convirtió en el guía de todos los decadentes. En ella, el protagonista se atreve a dar a conocer sus experiencias más íntimas con la droga en aquella puritana Inglaterra. Habla de los fantasmas y del tormento que la adicción al opio despertó en él
y del esfuerzo que le supuso liberarse del hábito y de la independencia que le producía consumir dicha droga. Baudelaire, de los tres escritores mencionados, es quien influyó de manera más notable en la mayoría de los autores que aquí estudiaremos. Este poeta francés conoció la obra de Thomas de Quincey en 1845 y vuelve a releerla en 1857, después de haber leído y admirado también la obra de Allan Poe, quien, en su faceta sombría y autodestructiva, entregado al alcohol y ocasionalmente al opio, supuso para Baudelaire un aliciente en su interés por los paraísos artificiales. Por ello, entre 1857 y 1859, empieza a esbozar y a escribir el proyecto definitivo que desembocará en la obra Los paraísos artificiales del año 1860, inspirada en Edgar Allan Poe y en Thomas de Quincey. Baudelaire encuentra en el hachís y en el opio un medio para evadirse del mundo, para elevar su imaginación a la máxima potencia y para soportar los agudos dolores que le produce la creación estética. La droga potencia al máximo las capacidades sensoriales y crea en el sujeto ebrio un aumento de la imaginación, una gran confianza, una sensación de poder y una ausencia de inquietudes morales. El individuo ebrio se eleva a su máxima potencia sin límites aparentes. Ello contribuye a que se desarrolle la actividad creativa de forma más fácil a través de los efectos y síntomas que experimenta en ese estado de embriaguez. Así, las drogas, en especial el opio y el hachís, modifican todo lo natural y lo transforman en artificial, embelleciéndolo. El artista puede alcanzar sin gran esfuerzo esa plenitud anímica que intensifica su imaginación poética. Esta idea explica, en parte, el hecho de que el sujeto descontento con su realidad busque evadirse mediante la vía del consumo de estupefacientes. Por tanto, el estado de embriaguez, entendiendo el término según se expone en los textos de Baudelaire, no debe interpretarse solo como un síntoma o efecto producido por el consumo de la droga, pues en este contexto aparece íntimamente ligado con ese estado de ánimo que permite alcanzar la plenitud creativa. Los estupefacientes servían como un medio para alcanzar la subconsciencia, un estado que determinados escritores pretendieron conseguir para dar paso a la inspiración poética. No debe olvidarse que ese paraíso que le brinda la droga al individuo es artificial, en tanto que se entiende que es falso, ilusorio, pasajero, y tarde o temprano dicho individuo acaba siendo expulsado de él. De todos modos, no deja de ser una evasión, un viaje con un retorno que vuelve más intolerables los motivos que habían abocado al sujeto a huir de su realidad.
Reaparecen entonces el tedio, el tiempo, el temor, la angustia, las pesadillas, los recuerdos y al mismo tiempo las ansias de volver a evadirse. El espejismo de los paraísos artificiales no solo no alivia la sed, sino que acrecienta su tormento hasta límites insospechables. Y esta insaciabilidad permanente constituye la prueba definitiva del carácter artificial, falso, de esos presuntos paraísos. La imposibilidad de todo paraíso equivale a constatar la imposibilidad de ser feliz. No solo las sustancias como el hachís o el opio o los alcaloides del mismo, morfina, codeína, heroína, eran las drogas que se utilizaban para evadirse de la realidad y alcanzar un estado en el que la subconsciencia se sobreponga a la conciencia y dé paso a la inspiración poética, pues otros autores de la época dedicaron también poemas o prosas al tema del alcohol, exponiéndolo también como un medio de escape ante la realidad. Algunos de los más destacados fueron el ya citado Edgar Allan Poe, Paul Verlaine y Rubén Darío. Por tanto, la búsqueda de los paraísos artificiales en la literatura española resulta ser, por una parte, una moda literaria a la que se adherieron ciertos autores entre los siglos XIX y XX, mostrando muchos de ellos una marcada influencia hacia algunos poetas franceses que habían escrito sobre el tema con anterioridad. Además, el hecho de recurrir a los estupefacientes como una evasión en la literatura permite abrir nuevos horizontes a la inspiración poética, un hecho que también tuvieron en cuenta todos aquellos autores vinculados a la vanguardia, en concreto dadaístas y surrealistas. Esta tendencia evasiva que ofrece el consumo de la droga, al reflejarse en la literatura española, es, por tanto, una postura esteticista que se relaciona con una de las características que mejor describen a la escuela modernista: el orientalismo y el exotismo. Es bien sabido que el modernismo se caracteriza por la actitud rebelde de sus seguidores, que no se conformaban con lo que la tradición literaria les ofrecía y buscaban imperiosa y permanentemente una nueva fuente de inspiración, razón suficiente para explicar su marcada inclinación al exotismo. Es decir, que era en la estética oriental donde ubicaban el nuevo mundo tan insistentemente anhelado. Ese interés por el exotismo y por la estética oriental también podría proceder del legado que habían dejado los presupuestos del romanticismo. Los simbolistas heredaron de los románticos ese carácter nostálgico, evasivo y exotista que trataban de reflejar constantemente en sus obras, demostrando ese anhelo por distanciarse y desviarse de su propia realidad, esa tendencia al escapismo. De este modo, la estética simbolista pretendía superar la realidad, evadirse de ella creando otra mejor, recuperando elementos tomados
de lugares insólitos y extravagantes como Oriente, donde los escritores simbolistas encontraron el pretexto idóneo para desarrollar su libertad creadora, pero modificando su imagen real para presentarlo, no ya como era, sino como debía de ser, en función de la interpretación que cada autor hiciera de Oriente. Se sentían atraídos por Oriente y su exotismo, y trataban de manifestarlo en sus obras con el objetivo de renovar esa estética un tanto gastada a la que se habían incorporado. Lo bello pronto se opuso a la idea de lo vulgar, lo cotidiano y lo conocido. Así lo inmediato, la realidad circundante, se enfrentaba a la idea de la lejanía y el misterio, que tan necesarios eran para conseguir un ambiente decorativo pleno de belleza. Muchos autores españoles optaron por el uso en sus obras de espacios exóticos, es decir, extranjeros o extraños para un lector medio como fórmula evasiva del entorno cotidiano. Esta huida espacial propició la aparición de lugares muy diversos en las obras literarias modernistas, de manera semejante a como había ocurrido durante el período romántico. Esa tendencia al escapismo de herencia romántica que permite que los seguidores del modernismo vayan en busca de nuevos entornos y ambientes esteticistas, exóticos y orientales, y que les ofrece una nueva perspectiva de la belleza, se asocia a la perfección conseguida mediante la evasión que proporcionaban las drogas a dichos escritores. Tal como ya se ha mencionado, algunos de ellos se evadían en busca de un estado en el que el subconsciente les guiara hacia la libertad creadora, hacia nuevas formas y sensaciones que despertaran su inspiración poética. Además, tanto las referencias a las drogas como los ambientes en los que aparecen descritas en los poemas de los modernistas españoles muestran un carácter completamente orientalista y exótico, siendo además una forma de ornamentar el poema mediante ese ambiente cargado de una belleza exótica. De hecho, muchos autores únicamente mencionarán algunos estupefacientes como pretexto para decorar sus versos con motivos orientales o exóticos. Es decir, muchos escritores modernistas utilizaban también este tema en sus obras, aunque sin proponer directamente que las drogas fueran un medio con el que creían alcanzar ese estado de subconsciencia que les facilitara una visión poética, espontánea y libre. Hacían referencia a ciertos narcóticos, en especial a estupefacientes como el opio o el hachís, con el fin de ornamentar los versos de sus poemas con matices orientalistas y exóticos, pero no puede advertirse en ellos la misma tendencia escapista, el mismo anhelo de evasión característico del modernismo que, en este caso, tiene como fin alcanzar un estado de conciencia perfecto que ofrezca al autor la libertad creadora que sí se da en versos de otros autores, como por ejemplo en el caso de Ramón del Valle-Inclán
como estudiaremos en su momento. En cualquier caso, tanto el hecho de poetizar sobre los efectos de las drogas que llevan al poeta hacia esa inspiración creadora, como la cita de las drogas en los poemas, sin que el autor manifieste su pretensión por alcanzar la libertad expresiva, aludiendo a ello únicamente con un fin decorativo, son dos posibles tendencias que guardan relación con el tema de las drogas en la literatura y que, por tanto, se estudiarán en el presente trabajo, pues ambas se inscriben en la misma moda literaria que sigue la línea de los poetas simbolistas franceses y que se nutre del mismo modo del esteticismo que ofrece el orientalismo y el esotismo modernista. Antes de analizar los textos de los 6 autores propuestos que presentan esta temática en sus obras, es preciso realizar un breve esbozo de las drogas que aparecen de forma más frecuente en sus poemas: el hachís o kif, el opio y el vino, y de sus efectos y síntomas sobre el sujeto que teóricamente las consume, con el fin de esclarecer la imagen que se da de ellas en los poemas, que se analizarán posteriormente, y para tener una visión más amplia de la aparición de estas sustancias en obras como Los paraísos artificiales o Confesiones de un opiómano inglés, que son las que en general generan una mayor influencia sobre los autores que se estudiarán en su momento. El hachís o kif es un término que proviene del árabe marroquí y se usa para designar el cáñamo índico. En español se relaciona directamente con lo que se entiende como hachís. El hachís en árabe clásico se corresponde con asís, es decir, hierba. Se trata de un compuesto de ápices florales y otras partes del cáñamo índico, mezcladas con diversas sustancias azucaradas o aromáticas, que produce una cierta embriaguez especial. Baudelaire, en Los paraísos artificiales, escribe cómo el hachís se consigue cociendo cáñamo indio con manteca y un poco de opio. Lo describe como una confitura verde singularizada por un olor desagradable, que muchas veces suele mezclarse con azúcar y distintas sustancias aromáticas, como por ejemplo la vainilla, la canela, el pistacho, la almendra o el almizcle, para que pierda el olor desagradable y se puedan tomar dosis mayores de dicha droga. En Los paraísos artificiales aparece este estado como uno de los últimos síntomas que se experimentan en la embriaguez del hachís. Este nuevo estado es el que los orientales llaman kief. Es una beatitud serena e inmóvil, una resignación gloriosa. Sobre los síntomas que provoca el consumo del hachís, el poeta francés señala en 2 de los capítulos dedicados a esta sustancia que estos pueden derivar, por una parte, en una irresistible alegría que desemboca en una sensación de plenitud vital y, por otra parte, en una sensación de ensueño mediante la cual
se intensifican los sentidos y se abre un nuevo camino hacia la plenitud creativa. El opio. El opio, en la segunda parte de Los paraísos artificiales, puede observarse como Baudelaire, siguiendo al autor Thomas de Quincey e influenciado por su obra, Confesiones de un comedor de opio inglés, dedica buena parte de su libro a exponer tanto los goces que suscita el opio como los tormentos, esos sueños angustiosos que son fruto del consumo continuo de dicha sustancia. En la obra de Quincey se hace saber al lector la facilidad con la que podía conseguirse esta droga. De hecho, en el inicio del libro se indica que incluso los trabajadores de algunas fábricas de tejidos de Manchester consumían píldoras de opio en lugar de licores o cerveza, pues el alcohol era más caro y no podían aspirar a él debido a la precariedad de sus salarios. Además, según el autor, los placeres del opio no son tan toscos y mortales como los goces del alcohol. Sus propiedades eran aparentemente curativas, pues el narrador expone que la consumió inicialmente para librarse de unos dolores reumáticos en la cabeza y en la cara. Más tarde se aficionó al consumo de esta sustancia, en concreto a las gotas de láudano, un compuesto de vino blanco, opio y otras sustancias como el azafrán, que servía como analgésico. Tomás de Quincey lo describe como la tintura del opio. Con respecto a los efectos y síntomas que produce esta sustancia, a diferencia del hachís o kif, el opio no produce sueño ni sopor profundo, no es amodorrante, al menos para la inteligencia, no embriaga, y si el láudano lo hace cuando se toma en gran cantidad, no es causa del opio, sino del alcohol que contiene. Según de Quincey, el opio está clasificado como un narcótico, por lo que se incluye entre el grupo de estupefacientes. Por ello, el consumo de esta droga puede acabar teniendo algún efecto que produzca un cierto aletargamiento sobre el individuo que lo consume. Sin embargo, este síntoma no es tan común como se cree, porque sus efectos primordiales consisten siempre y en el más alto grado en excitar y estimular el sistema. Además, este estado se mantiene durante unas 8 o 10 horas. No obstante, todos estos efectos dependerán de la cantidad consumida. Indica este autor que, en comparación al vino, que trastorna las facultades mentales, el opio consigue armonizarlas. Tal como ya se ha mencionado, esta exaltación mental no tiene por qué ir acompañada del abatimiento y del entorpecimiento de las facultades, pues realmente las estimula, y ello hace que, del mismo modo que ocurre con el hachís, el estado de ebriedad que produce esta droga pueda ofrecer al artista la plenitud de su imaginación poética. Sin embargo, su consumo en exceso parece transmutar su efecto analgésico en los denominados horrores del opio. Además, la adicción que produce esta sustancia, la esclavitud,
a la que están sometidos sus consumidores y su incapacidad por desprenderse de ella, deriva en un malestar generalizado. El vino, la embriaguez del vino en la literatura, está directamente asociada a la estela de Allan Poe, Baudelaire y Verlaine, y a la influencia que estos ejercieron sobre otros autores, como los poetas bohemios españoles. Además, su uso en la literatura aparece estrechamente relacionado con el significado simbólico que se basa en que los bohemios aspiran a liberarse de las estrecheces, angustias y represiones de la filistea y opresora sociedad establecida. Por tanto, que el alcohol permite de este modo reconciliar o resolver una contradicción que se establece entre dos necesidades vitales: la de existir dentro de una estructura social y la de no renegar de la fuerza incitadora del instinto. Señala, además, el simbolismo que tiene esta sustancia, que remite a la sangre y al sacrificio, a la juventud, a la vida eterna y a la embriaguez sagrada a la que estaban completamente entregados algunos bohemios. Esta simbología se refleja en muchos poemas de la época, por lo que se evidencia el arraigo que los poetas bohemios tenían con respecto al imaginario simbólico. Son numerosos los autores que han dedicado versos a esta bebida alcohólica, entregándose a la búsqueda del placer bajo la invocación de Dionisos, aspirando al éxtasis ideal o huyendo de la desazón, del tedio, del spleen o de la melancolía, buscando en el vino el recuerdo y el olvido, tal como lo cita Baudelaire. Desde las grandes figuras como Edgar Allan Poe, como Charles Baudelaire, como Paul Verlaine o como Rubén Darío, hasta autores como Pedro Barrantes, Manuel Paso, José de Siles, Pedro Luis de Gálvez o incluso Manuel Machado, han sabido reflejar de algún modo en su poesía ese carácter bohemio y evasivo a través de la mención del vino. Los efectos placenteros del vino o del alcohol sobre el sujeto que lo consume dependen siempre de la cantidad que se ingiera. Sin embargo, sus síntomas son, según Thomas de Quincey, bastante diferentes a los que pueden ofrecer sustancias como el opio. Baudelaire dedica a este tema todo un apartado dentro de su obra Las flores del mal, titulado El vino, unas composiciones que inspiraron al músico vienés Alban Berg su composición homónima. En Los paraísos artificiales dedica también un capítulo a tratar este tema e inserta en él un canto al vino en el que se puede observar que esta sustancia permite también que el sujeto alcance ese estado en el que la ebriedad facilita al artista la plenitud imaginativa, la creación poética. Como una
ambrosía vegetal, llegaré hasta el fondo de tu pecho y seré la simiente que fertilice el surco tan penosamente abierto. De nuestra íntima unión nacerá la poesía y entre ambos nos crearemos un dios y volaremos hacia el infinito como los pájaros, las mariposas, los vilanos, los perfumes y todo lo que tiene alas.